Bueno, entonces vamos a tratar hoy la guía de práctica clínica de enfermedad renal crónica. Es una guía realizada en el año 2016, adaptada de las guías de la CADIGO del 2012. Prácticamente es la misma información. Entonces se trata de establecer recomendaciones basadas en la evidencia en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica en pacientes adultos colombianos. Se consideran pacientes de 18 años o más y no se tienen presente los pacientes que ya están en diálisis y los pacientes que tienen una enfermedad renal aguda tipo glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, importante traer estadísticas iniciales. La prevalencia de enfermedad renal crónica en Colombia para el año 2015, según la encuesta de alto costo, la cuenta de alto costo, era de aproximadamente 1.6% por cada 100 habitantes para hombres y 2.5 para mujeres, un promediado de 2. Ahora miraremos más o menos lo que corresponde a la población mundial. Esto hace referencia a enfermedad renal crónica en todos sus estadios, del 1 al 5. En cuanto a la enfermedad renal en estadio 5, ya es explícitamente por 100.000 habitantes, ya no por 100, sino por 100.000 habitantes, la prevalencia es de 66.8, repartida así, un poco más en los hombres. Se tenía un total de aproximadamente 34.500 pacientes en este estadio. Ya en diálisis es muy similar, 71.5 por cada 100.000 habitantes, también predominantemente en hombres, y más o menos la misma cantidad de pacientes para este año. Comparando con lo que sucede en otros países en cuanto a la terapia dialítica, observamos cómo estas estadísticas ya no están por 100.000 habitantes, sino por millón. Entonces, por eso se ven un poquito diferentes, pero si le quitamos un cero, corremos la comita para acá, decimos que en Colombia es aproximadamente de 71 por 100.000 habitantes, y en Latinoamérica tenemos, por ejemplo, en Argentina 77, países como Bolivia muy bajito, no porque tengan menor enfermedad renal, sino porque no se diagnostica. Países como Chile ya tienen unas tasas mucho más altas, y así en general en otros países. O sea, nosotros estamos como en el intermedio. En cuanto a las modalidades de diálisis, en este año del 2015 la gran proporción se la lleva la hemodiálisis, en segundo lugar la diálisis peritoneal, un pequeño porcentaje de pacientes que se les realiza trasplante y otro pequeño porcentaje en los cuales no se hace diálisis. Y ya en cuanto a la distribución de todos los pacientes que se tienen terapia de reemplazo renal, igualmente la hemodiálisis es la que lleva la mayor proporción, prácticamente 2 veces y media lo que es diálisis peritoneal, y el trasplante representa un 19% de todos los pacientes. Aquí están los números absolutos de pacientes que se tenían en diálisis en este año. En cuanto a las causas de la enfermedad renal crónica, sigue como primera causa la diabetes o la hipertensión arterial, que muchas veces nosotros no las diferenciamos o coexisten. Y tenemos ya otras enfermedades en las cuales en esta casuística llama poderosamente la atención la enfermedad autoinmune como un segundo lugar después de la diabetes y la hipertensión. La enfermedad autoinmune hace referencia básicamente a pacientes con lupus, con glomerulopatías de origen autoinmune, como la glomerulonefritis membranosa o la nefropatía por inmunoglobulina A. Y en tercer lugar aparece la uropatía obstructiva. En cuarto lugar, la enfermedad renal poliquística, que siempre se encuentra aproximadamente en este nivel, pues en este escala en cuanto a la prevalencia, en cuanto a la causa de enfermedad renal crónica. Y este punto también es importante mencionarlo, hace referencia a cómo entran los pacientes a diálisis. Miramos que la gran mayoría entran por urgencias, es decir, no son pacientes que hayan tenido un control previo en etapa de prediálisis, un porcentaje menor programados y un gran porcentaje desconocido, que este desconocido prácticamente se suma al de urgencias, es decir, casi un 70% de pacientes que entran a diálisis entran como pacientes de urgencia, que no tienen acceso vascular, que no han tenido control de prediálisis.
Las siguientes cosas que vamos a hablar hacen referencia a por qué razón nosotros tenemos tanta prevalencia de enfermedad renal crónica en nuestros países, tanto desarrollados como en desarrollo. Entonces tenemos nosotros que nuestras poblaciones han tenido una transición demográfica muy característica que está dada por los cambios en el estilo de vida, dietas que son ricas en grasas y azúcares, poblaciones con sedentarismo marcado y que a su vez se han cambiado otras cosas como la disminución en la fertilidad, el aumento de la expectativa de vida y la occidentalización de nuestros países. Todo esto ha llevado a que esta transición demográfica se exprese también en una transición epidemiológica en cuanto a las enfermedades que nosotros estamos viendo hoy en día, de las cuales las que están en primer lugar son la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal. Yo siempre digo que esto es como el cambio que hubo en la civilización desde la época paleolítica al neolítico, cuando el ser humano tenía que ganarse su vida cazando animales y recogiendo frutos, a cuando ya apareció la agricultura y la gente, los pueblos se tornaron sedentarios. Allí comenzó a aparecer este tipo de enfermedades que anteriormente no existían. Esta es una estadística antigua, pero pues la pongo para ponernos en la proyección de cómo van los pacientes renales. En el año 2000 habían 7.320 pacientes en diálisis en Colombia. 10 años después prácticamente se cuatriplicó. Entonces esperaríamos nosotros una tendencia similar, pero la tendencia se ha aplanado. La tendencia se ha aplanado no porque no haya enfermedad renal, sino porque ya se está prácticamente llenando toda la gente que tiene diálisis, porque la cobertura es grande, la cobertura del sistema de salud. En este momentico, al año 2018, se tenían, decíamos en las estadísticas previas, 34.500 pacientes, lo cual representaba un aumento al 2015, son esas estadísticas de 6.000 pacientes con respecto a esta. Entonces, para el año 2020 pensaríamos otros 6.000 pacientes si sigue esa misma tendencia. ¿Qué está ocasionando esta epidemia de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal? Entonces, indudablemente tiene que ver con la obesidad y el síndrome metabólico, que son entidades demasiado prevalentes en este momento en todas las poblaciones mundiales, que son las que generan hipertensión, diabetes y terminan llevando a la enfermedad renal crónica. En esta epidemia tenemos los factores de riesgo tradicionales que conocemos todos y también tenemos otra serie de factores de riesgo nuevos que se han ido involucrando, como el aumento de los niveles de homocisteína, las lipoproteínas densas, los procesos inflamatorios, que finalmente se considera que la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular es una entidad inflamatoria crónica, la proteína C reactiva, que está denotando justamente lo mismo, la alteración en los niveles de fibrinógeno, del inhibidor del activador del plaminógeno 1 y la malnutrición, que también tiene estrecha relación con la presencia de enfermedad renal crónica. El síndrome metabólico, por ejemplo, en estas estadísticas se ve cómo afectan por porcentajes tan grandes como el 57% de las mujeres y un porcentaje amplio también de pacientes mayores de 60 años. Si miramos nosotros estas estadísticas de este año en Estados Unidos, en donde también se mira población hispana y latina, observamos cómo en la medida en que la población envejece en edades mayores de 70, entre 70 y 74 años, tenemos prevalencias que superan el 60 o el 70% de síndrome metabólico, lo cual pues son cifras extraordinariamente altas. Aquí es importante mencionar cómo, por ejemplo, el solo tener enfermedad renal crónica le confiere un riesgo elevado en comparación al que no tiene enfermedad renal crónica de tener toda una serie de patologías cardiovasculares, cualquier enfermedad cardiovascular, infarto agudo del miocardio, falla cardíaca, esto es ACV, isquemia cerebral transitoria, enfermedad arterial periférica, fibrilación auricular, muerte súbita, embolismo pulmonar, todas estas barras son supremamente la posibilidad de que un paciente con enfermedad renal crónica las desarrolle mucho más que el que no tiene insuficiencia renal crónica. Entonces, la enfermedad renal crónica es una patología que genera mortalidad, que tenemos que tener presente porque hay veces no lo pensamos en esa perspectiva. Igualmente, aquí miramos cómo están las diferencias en estas mismas patologías cardiovasculares comparando pacientes que están en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y en trasplante.
y es uno de los argumentos fuertes que tenemos nosotros para inducir que el paciente con enfermedad renal crónica termine trasplantado. Que si observamos, la mortalidad es superior en la hemodiálisis, un poquito menor en diálisis peritoneal y significativamente va siendo menor en el paciente que se trasplanta. El paciente trasplantado no solamente va a tener mejor calidad de vida, sino que también va a tener menor mortalidad. Acá tenemos las causas de muerte en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. La mayoría son causas cardiovasculares. Acá está, por ejemplo, la falla cardíaca, es la mayor causa, el infarto cardíaco, arritmias, bueno, y hay otras causas menores como septicemia, neoplasias, hipercalemia o el abandono de la terapia dialítica. Y aquí esta diapositiva tiene una información importante sobre el riesgo relativo ajustado para todas las causas de mortalidad y también para la mortalidad cardiovascular, específicamente en las poblaciones con enfermedad renal crónica categorizadas por la clasificación de estadios de la CADIGO. Entonces miramos, por ejemplo, de causas de mortalidad total, y quiero enfatizar aquí, por ejemplo, en este estadio, que es el estadio 3, en el cual está entre 60 y 75%, estadio 2, observamos como, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una eliminación, una relación de albúmina sobre creatinina mayor de 300, tienen un riesgo relativo ajustado de mortalidad incluso mayor que un paciente que tiene una tasa de filtración entre 30 y 45. Entonces, lo que está pintado en rojo es lo que es de alto riesgo, naranja un poquito menos, amarillo un poquito menos y verde es el menor riesgo. Entonces, el mensaje es que impacta más en la mortalidad la proteinuria, la excreción de albúmina, que el mismo nivel disminuido de función renal. Y lo mismo ocurre acá en relación a la mortalidad cardiovascular, como por ejemplo pacientes que tienen tasas de filtración glomerular entre 45 y 60, tienen tasas ajustadas de 3.5 y con un nivel menor el valor es menor, pero en la medida en que aumenta la albuminuria, la mortalidad va aumentando. Entonces empezamos a hacer un nexo entre la presencia de proteinuria y la mortalidad, desde el punto de vista cardiovascular y general. Bueno, estas guías, como todas las guías, utilizan el sistema GRADE, que ustedes lo conocen, no quiero detenerme aquí porque pues, esto ya es reconocido, en donde se da calidad de evidencia, que se cataloga como alta, moderada, baja, etcétera, y se hacen recomendaciones. Entonces, el primer punto que vamos a tratar de la guía es la definición de la enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos nosotros varios criterios para definir enfermedad renal crónica. El primero de ellos tiene que ver con el criterio del tiempo. Tiene que haber un tiempo que dure más de 3 meses y, por supuesto, tiene que haber alguna alteración en la estructura o función renal. Entonces, el criterio más fácil de aprender es el que determina que la tasa de filtración sea menos de 60 mililitros por minuto por más de 3 meses. Ese es el criterio universal de enfermedad renal crónica. Pero en estadios menos graves, o sea, estadio 2, estadio 1, que son cuando la tasa de filtración es mayor de 60 mililitros por minuto, se añade la presencia de marcadores funcionales o estructurales. El principal marcador estructural es la presencia de albúmina en la orina. Se considera que es anormal cuando se elimina más de 30 miligramos en el día, sin ser un criterio de normalidad per se, porque cualquier nivel de albuminuria en la orina es anormal. Entonces, si un paciente tiene 10 miligramos y otro tiene 20, a pesar de que es menos de 30, que es normal, uno entiende que el riesgo es mayor en el que tiene 20 que el que tiene 30. Esto se ha simplificado en una muestra de orina al azar. Nosotros sabemos que se hace la relación entre la albúmina y la creatinina sin tener que hacer la recolección de 24 horas y se correlaciona perfectamente con el otro examen. Entonces, con esta muestra al azar, la primera orina de la mañana, podemos determinar que el paciente tenga enfermedad renal crónica si esto se logra demostrar por más de 3 meses, independientemente del nivel de función renal. Entonces uno ya define que el paciente tiene enfermedad renal crónica, pero también existen otras alteraciones funcionales o estructurales renales. Entonces tenemos, por ejemplo, la presencia de hematuria, la presencia de alteraciones tubulointersticiales, acidosis metabólica,
alteraciones estructurales en los estudios de imagen, sea una ecografía, sea un estudio de medicina nuclear, cualquier estudio que muestre alteración estructural, o finalmente la biopsia lo cataloga uno como con enfermedad renal crónica. Igualmente, todo paciente que ha sido trasplantado renal per se tiene una enfermedad renal crónica, que puede variar en su estadio de acuerdo a la funcionalidad renal. Esto lo resumimos acá. Entonces, alteraciones estructurales dadas por cualquiera de estos, el más importante es la albuminuria y la tasa de filtración menor de 60 por más de 3 meses, igual o más de 3 meses. Se enfatiza también en que la enfermedad tiene que estadificarse, dependiendo de la tasa de filtración, y la albuminuria es lo que vamos a ver ahorita. Entonces se estadifica en los grados del 1 al 5, que son bastante conocidos también, según la severidad, y pues se adoptan estos términos en cuanto a ello. Esto pues ya es algo que nosotros manejamos muy bien. Esto es para mostrar aproximadamente la prevalencia mundial de acuerdo al estadio, sumado todos ellos da aproximadamente 11%. Esto quiere decir que de cada 10 personas que hay en el mundo, una tiene enfermedad renal, o de cada 100, entre 10 y 11. La prevalencia es mayor en los estadios menos avanzados, y va mermando en la medida en que la enfermedad renal va progresando. Nosotros vimos en la estadística colombiana que era del 2%. Entonces vemos que hay un gran subregistro allí, porque esperaríamos que en la población total fuese mucho mayor, y encontramos apenas un 2% aquí en las casuísticas que les mencioné de la cuenta de alto costo. Un punto importantísimo, es que la prevalencia de la enfermedad renal no es igual en todas las edades, y la población de alto riesgo definitivamente es la población de más edad. Entonces, una población de 60, 90 años, la prevalencia sube hasta el 31%. La prevalencia general, decíamos, en Colombia es del 2%, en la población general del 11%, y en la población anciana ya se eleva enormemente. Entonces, enfatizando que la población anciana es una población de alto riesgo que tenemos que estar mirando siempre tenemos que preguntarnos cómo está su función renal. En cuanto a la albúmina, se gradúa en 3 estadios, del A1 al A3, dependiendo de la cantidad de proteínas. El que tiene menos de 30 es un estadio A1 de riesgo bajo, ya sube a 30 a 300, y cuando es más de 300, entonces se considera un incremento severo. Anteriormente se hablaba de microalbuminuria, ya no se habla de microalbuminuria, sino de albuminuria en general, porque no es una albúmina pequeña, sino cantidades pequeñas de albúmina las que se eliminan. En cuanto a otro punto, se trata de predecir el pronóstico de la enfermedad renal. Para predecir el pronóstico tenemos que tener la causa, la graduación según la tasa de filtración glomerular y según el nivel de albúmina que se está perdiendo, y otros factores de riesgo. Entonces nosotros los catalogamos así. Esto es para señalar aquí, en el mundo, estas son las causas comunes de enfermedad renal crónica, siendo la diabetes, la hipertensión, las glomerulopatías en tercer lugar, la nefritis intersticial en cuarto lugar, ahí está metida la uropatía obstructiva. Es una causa importante también, quiero enfatizar, pacientes que tienen enfermedad litiásica o enfermedad prostática no tratada oportunamente representan la cuarta causa de enfermedad renal en diálisis. Y la enfermedad poliquística del adulto, que es la enfermedad hereditaria más común que lleva a diálisis, con una prevalencia en la población que puede llegar a ser hasta tan alta, de 1 en 500 personas, incluso puede ser hasta más común. Esta fue una casuística que hice yo hace 20 años en la unidad renal del hospital cuando trabajaba allá. La diabetes, la hipertensión, llamaba la atención también cómo la enfermedad renal crística ocupa el cuarto lugar, y un grupo grande de pacientes en los cuales uno no sabe cuál es la causa, porque el paciente le llega ya en un estadio avanzado, no tiene unos datos que le puedan decir cuál es la causa. Esto ya lo hemos mencionado. Los colorcitos reflejan el pronóstico de la enfermedad, entonces en la medida en que se acerca al rojo indica un peor pronóstico. Esto pues es lo mismo. Si la enfermedad no lleva más de 3 meses de duración,
Entonces hay un término que nosotros decimos, nosotros hablamos, y lo vamos a ver adelante en otra diapositiva, hablamos de injuria renal aguda cuando la enfermedad está entre menos de 7 días. Hablamos de enfermedad renal aguda cuando está entre 7 días y 3 meses, y hablamos de enfermedad renal crónica cuando es más de 3 meses. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos nosotros para definir y clasificar la enfermedad renal crónica? Entonces lo que nosotros usamos son las fórmulas derivadas de la creatinina para saber la tasa de filtración glomerular. Nosotros usamos distintas fórmulas. La que se recomienda en la guía es la de la CKD-EPI, que fue realizada en una población que no es latina en el año 2009, y es la que usamos. Es una fórmula que uno la busca por internet porque no la puede calcular en una calculadora normal. Pero antes de pasar a esto, quisiera yo dar unos apuntes sobre lo que representa la creatinina como prueba de función renal, y son apuntes de enorme valor. Tener la creatinina sérica normal no significa que uno tenga los riñones normales, que tenga buena función renal. Uno puede tener la creatinina normal y tener la mitad de la función renal perdida. Ese punto es importantísimo. También recordar que los riñones tienen muchas más funciones que la filtración glomerular, y nosotros estamos centrando prácticamente todas las guías en la filtración glomerular, pero los riñones tienen muchas más funciones que se pueden perder independientemente o a la par de la filtración glomerular. Incluso hay funciones que se pierden antes. Por ejemplo, la capacidad de concentración de la orina es un parámetro más temprano que la misma filtración glomerular y que la misma albuminuria. Entonces la creatinina sérica tiene múltiples limitaciones. Ya dijimos, puede estar normal y tener el 50% perdido. Sobreestima la verdadera tasa de filtración glomerular, porque en la misma medida en que la función renal se va perdiendo, la creatinina sérica no solamente se filtra por el glomérulo, sino que también se secreta por los túbulos. Entonces la creatinina que aparece en la orina es la suma de lo que se filtra y de lo que secreta. En la medida en que se pierde más función renal, la cantidad que se secreta va siendo mayor. Entonces, cuando uno mira una creatinina sérica, está uno sobreestimando la verdadera tasa de filtración glomerular, sobreestimándola. O sea, aparentemente es mejor de lo que realmente el paciente tiene. Y un punto importante, que es que en la injuria renal aguda la elevación es tardía. Todos sabemos que la creatinina sérica es un marcador tardío. Nosotros lo recordamos como cuando uno mira las estrellas, lo que uno está mirando al firmamento no es lo que está ocurriendo en este momento, sino lo que ha ocurrido antes. La creatinina sérica es lo mismo. Lo que estamos viendo ahorita es lo que ha ocurrido horas o incluso días atrás. Y también, en la medida en que el paciente mejora, ella demora en regresar a los valores normales. También que está afectada por muchas cosas distintas a la tasa de filtración glomerular, que pues esto lo podemos tratar en un ámbito cuando se vea la injuria renal aguda. En este sentido también cobra mucha importancia el concepto de reserva funcional renal. Es un concepto relativamente nuevo que no se manejaba previamente y que le dice a uno que detrás de una creatinina sérica hay una reserva funcional renal, que puede ser de 0, si el paciente ya está en un estadio avanzado. Un paciente que ya tenga un estadio 4, por ejemplo, no tiene reserva funcional renal. Este paciente se enfrenta a una injuria y la injuria inmediatamente agudiza su enfermedad. Pero en otras circunstancias puede tener uno cierta reserva. La reserva renal funcional es la que le permite al paciente que está con una injuria renal aguda responder a los diuréticos, por ejemplo. Entonces uno dice, los diuréticos, nosotros fuimos capaces de convertir una injuria renal aguda no oligúrica en oligúrica, con orina, pero realmente no somos nosotros ni es el diurético, es la reserva funcional que tiene el paciente que permite que algunas nefronas respondan al diurético y el paciente orine. Igualmente hay circunstancias que alteran notoriamente la reserva funcional. Una de ellas es la dieta baja en proteínas, rica en verduras. Por ejemplo, los pacientes o las personas que tienen riñones normales, si son vegetarianos, tienen una reserva funcional enorme. Mirábamos aquí el paciente que ya está en un estadio 3-4, prácticamente no hay reserva funcional renal. Bueno, entonces entremos en el punto de la tasa de filtración glomerular como parámetro estimado
de la fórmula del CKD-EPI. Es una fórmula compleja que no vale la pena tampoco revisarla, pero es la que nosotros usamos en todas las circunstancias, y eso fue un cambio enorme en el paradigma que nosotros teníamos de la valoración de la función renal, porque nosotros estábamos acostumbrados a recoger la orina de 24 horas, siempre. Hoy en día se sabe que no es necesario, que la recolección de la orina de 24 horas tiene muchos inconvenientes que alteran el resultado, pero sigue siendo útil en estas condiciones. Los pacientes que tienen edades y pesos corporales extremos, el paciente que está supremamente desnutrido, el que tiene enfermedad hepática, el que tiene enfermedad musculoesquelética y los otros que están aquí. Entonces, en estas condiciones seguimos recogiendo orina de 24 horas para poder decir el nivel de función renal. Aquí está la fórmula del CKD-EPI. Tiene en cuenta la creatinina sérica, tiene en cuenta la edad y tiene en cuenta la raza. Básicamente si es de raza negra o si no es de raza negra, no tiene en cuenta nada más. Bueno, en cuanto a la albuminuria, ya hemos adelantado que nosotros miramos la relación por razón entre la albúmina y la creatinina en la muestra de orina al azar. También podemos utilizar las proteínas totales. Se puede también mediante las tiras reactivas normales que uno examina en el parcial de orina, pero entonces tenemos que tener presente que para que aparezca proteína en las tiras reactivas ya la cantidad tiene que ser grande, o más grande que lo que detecta la albuminuria per se solita, que es un marcador mucho más temprano. También debe tenerse en cuenta que las tiras reactivas no detectan todo tipo de proteínas en la orina. Hay proteínas específicas como las del mieloma múltiple que las tiras reactivas no son capaces de detectarlas. Hay que hacer también unas anotaciones sobre la microalbuminuria. Una de ellas es que no solamente es un marcador de daño renal, sino que también es un efector de daño renal. Entonces la albúmina es un tóxico para los riñones. No solamente le dice a uno, aquí hay algo que está pasando mal, sino que también está generando lesión renal. Y también que es un marcador de enfermedad cardiovascular. Entonces miraremos cómo pacientes que tienen más albuminuria tienen más enfermedad cardíaca. Que para hacer el diagnóstico se necesitan que esté presente en 2 de 3 muestras en un periodo de 3 a 6 meses con una diferencia de al menos un mes entre ellas. Es decir, una sola albuminuria no sirve, tiene que tener uno al menos 2 o 3 con intervalos de por lo menos de un mes, y que uno no mira el valor absoluto, sino que uno mira es la tendencia. Uno mira la tendencia porque los laboratorios hemos visto todos los días cómo un paciente está con 80 y al siguiente control está menos y al otro está más. Entonces nosotros no miramos valores absolutos sino tendencias, y está representando un continuum de riesgo cardiovascular. También tenemos que tener presente que la proteína en la orina no solamente es albúmina, también hay otras proteínas que son de origen tubular. Las claves para saber un paciente que tiene proteinuria, si es tubular o es glomerular, básicamente lo da la cantidad. Si el paciente tiene menos de 1,5 gramos, apunta que sea tubular. Si es de ese 1,5 gramos, menos del 40% es albúmina, señala que probablemente el desorden que está ocasionando la proteinuria es tubular. Y si la albúmina es mayor del 40% o las cantidades son mucho mayores hasta llegar al punto de ser una proteinuria de rango nefrótico de más de 3,5 gramos, indudablemente que la causa es glomerular, no tubular. Aquí está la causa de por qué se producen las proteínas en el túbulo, y cuando es de origen glomerular, cuando se daña la barrera de filtración glomerular, que todos conocemos, está dada por el podocito, la membrana y la célula endotelial. Entonces se recomienda la evaluación de la presencia de la albuminuria desde los test de albuminuria hasta las tiras reactivas, lo que uno tenga, y relacionarla con la creatinina porque le da mayor valor que si estuviese el valor aislado. Observamos cómo muchos laboratorios nos dan solo la albúmina y no nos dan la creatinina. Debemos siempre enfatizar que nos den los dos valores. Nos pueden dar también el nivel de proteínas, pero siempre tratar de relacionarlo con la creatinina. Aquí está este dato que decíamos, que por ejemplo el paciente que tiene proteínas de Bence-Jones no va a marcar la tira de albúmina, ni la tira en el parcial de orina.
tenemos que hacer pruebas específicas para eso. Bueno, aquí lo que nosotros intentamos es determinar cada cuánto debe uno controlar un paciente. Entonces, en la medida en que la enfermedad es más leve, pues uno lo va viendo una vez al año, 2 veces al año. Cuando ya el paciente tiene una albuminuria significativa o tiene una disminución importante de la función renal, lo debe ver hasta 4 veces al año. Incluso en este estadio nosotros tenemos ya la norma de verlos todos los meses, porque el paciente con enfermedad renal en estadio 5 en cualquier momento se puede descompensar y requerir terapia dialítica. La ventaja de nosotros estarlos viendo, van a verlo es que nosotros pues tenemos las cosas bajo control, podemos manejar una serie de recomendaciones, incluso los podemos tener con un acceso vascular, a diferencia de cuando el paciente entra por el servicio de urgencias. Bueno, entonces uno pierde función renal, la sola edad le hace perder función renal. Todos recordamos desde que éramos estudiantes que después de los 40 años de edad uno pierde aproximadamente 1 mililitro por minuto por año, producto del envejecimiento normal. Es el envejecimiento normal de nuestras sociedades occidentales, porque si se tomaran otro tipo de poblaciones que no tienen las normas de vida que tenemos nosotros, tal vez no se tendría esa caída del 1% por año, de 1 mililitro por minuto por año. Se considera que hay una progresión rápida cuando se pierden más de 5 mililitros por minuto por año. Pero yo he de contarles a ustedes cómo nosotros vemos pacientes que durante el curso de los años mantienen creatininas séricas aparentemente estables. Vemos pacientes que en el 2013 tenían 2,5, en el 2014 2,5, en el 2016 2,4, 2,6. Y uno dice, este paciente está muy estable en sus últimos años, y eso es una gran mentira. Es una gran mentira porque la creatinina en este caso está reflejando un valor muy estático y no está mirando la reserva funcional renal que tiene el paciente. Y vemos como, por ejemplo, este paciente que tiene aparentemente una creatinina sérica estable en el curso de los años, una nosa cualquiera, una infección, un infarto, un accidente, lo manda a diálisis. Entonces, un paciente que no tenía reserva funcional, que mantenía aparentemente una estabilidad, nosotros mirándolo con unos estimativos de creatinina como si tuviese la misma función, y no es la misma función. Aquí miramos que las distintas enfermedades presentan en su historia natural una disminución diferente, una pérdida diferente en la función renal. No todas las enfermedades renales pierden la misma función. La que pierde más rápido es la diabetes. La diabetes puede perder más de 12 mililitros por minuto por año si no se trata adecuadamente. Nuestros pacientes, la mitad de los pacientes que tenemos diabéticos no saben que tienen diabéticos. La mitad de los que son diabéticos, si están tratados, están maltratados. Son pacientes que pueden estar perdiendo función renal rápida. Aquí tenemos enfermedades hereditarias como la enfermedad de Fabry, que tiene una agresividad muy similar a la diabetes. Y luego, enfermedades que tienen un curso relativamente indolente, como la enfermedad intersticial crónica, en donde el paciente mantiene mucho tiempo sin avanzar o avanzando muy lentamente en cuanto al deterioro funcional renal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para tratar de prevenir la progresión de la enfermedad renal? Entonces, individualizar metas y básicamente controlar la presión arterial mediante la interrupción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, un punto clave, se dice que es uno de los avances mayores que ha tenido la nefrología, la introducción de los medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nosotros los tenemos siempre catalogados, entre comillas, como antiproteinúricos, por excelencia en comparación a otros medicamentos. Las metas, tener una presión arterial menos de 140/90, y en circunstancias especiales como los diabéticos que tienen una proteinuria importante, se recomiendan tensiones más bajitas. Esto sigue siendo válido. Nosotros seguimos haciendo esta diferenciación, que no la hacemos tan estricta en los pacientes ancianos, en donde por múltiples comorbilidades, por lechos vasculares estrechos, por enfermedad arteriosclerótica, a veces dejamos que las presiones sistólicas sean incluso mayores de 140, porque hemos demostrado que aquellos pacientes que tienen presión sistólica elevadita y se la bajamos, la intentamos bajar de 140, presentan deterioro funcional renal. Igualmente pueden hacer alteraciones cardiovasculares. Son puntos pues importantes que los manejamos nosotros y lo hemos visto en el curso de la experiencia.
Entonces, el medicamento fundamental, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, por esta propiedad, pero realmente la propiedad antiproteinúrica, el mecanismo principal no es intrínseco a la estructura glomerular, sino al hecho de que baja la presión. Entonces, si nosotros no bajamos la presión con un IECA o con un ARA2, no nos va a quitar la proteinuria. Para poder controlar la proteinuria, la albuminuria, tenemos que controlar la tensión con los medicamentos que sean, y los resultados son casi iguales. O sea, el efecto antiproteinúrico que decimos de los IECA es un efecto modesto. Un efecto modesto, no es un efecto espectacular como uno lo piensa. Si la proteinuria es grande, como en el síndrome necrótico de 8, de 10, de 12 gramos, nosotros vemos que el efecto del bloqueo del sistema renina-angiotensina es muy pequeño. Esto simplemente para recordar cómo en circunstancias en las cuales está alta la angiotensina, el efecto principal de esta sustancia en la sangre es producir vasoconstricción de la arteriola deferente, con lo cual se logra que la presión intraglomerular aumente y mejore la tasa de filtración y la fracción de filtración. Y es el mecanismo por el cual se ha postulado que existe albuminuria. Es decir, cuando uno tiene un riñón dañado, donde hay muchas nefronas dañadas y quedan unas buenas, estas hacen hiperfiltración glomerular. Hiperfiltración, le toca trabajar el doble de lo que hacen las otras que no están dañadas. Y esa hiperfiltración es la que genera la albuminuria. Ese es el mecanismo pues, que se sostiene desde toda la vida de Brenner de por qué hay daño renal. Cuando uno da los IECAS, entonces se bloquea este efecto vasoconstrictor de la arteriola eferente y entonces se consigue que haya disminución de la tasa de filtración glomerular, disminuye la fracción de filtración y por ende disminuye la albuminuria. Y aquí hay un punto importante. Los inhibidores de la ECA y los ARA2 actúan en relación al riñón, a la creatinina, en la misma forma como los beta bloqueadores a la frecuencia cardíaca. Nosotros no podemos pensar que un beta bloqueador sea efectivo si no baja la frecuencia cardíaca, si no produce bradicardia. Si tiene un paciente con un beta bloqueador y tiene una frecuencia de 90, no le está sirviendo. Los IECAS y los ARA2 hacen lo mismo. Entonces es una cosa que tenemos que conocer. Un IECA, para que esté trabajando, y un ARA2 sube la creatinina, sube el nivel de creatinina. Es una cosa que nosotros esperamos porque la tasa de filtración glomerular se está disminuyendo. Lo que sucede es que nosotros no podemos permitir que ese descenso de la tasa de que ese ascenso de la creatinina supere el 30% del valor basal. Es decir, nosotros podemos estar tranquilos si damos un IECA y un ARA2 que a las 2 o a las 4 semanas la creatinina sube menos de un 30%, es mero efecto del medicamento. Si sube más de un 30%, nos toca preguntarnos por qué, porque en este caso le puede estar haciendo daño. ¿Entendieron la analogía con los beta bloqueadores? Esto es importante también en el paciente que está en estado crítico, que llega al servicio de urgencias con deshidratación, con falla cardíaca descompensada, con sepsis, en el cual existe elevación de sus hormonas contrarregulatorias, la angiotensina está alta y está produciendo vasoconstricción de la arteriola eferente. Si nosotros este paciente que está en esta condición y está recibiendo IECAS, no le quitamos los IECAS, lo podemos llevar a una falla renal adjunto a las otras condiciones que lo están llevando a este estado crítico. Entonces es imperativo que el paciente que venga recibiendo IECAS o ARA2 en un estado crítico en el servicio de urgencias, deshidratado con inestabilidad hemodinámica, así no esté hipotenso, tengamos que quitarle los IECAS y los ARA2 para que no desarrolle falla renal hemodinámica. Esto fue una época que nosotros tuvimos en la cual, en el afán de producir mayor efecto antiproteinúrico, combinábamos los distintos medicamentos que actuaban sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces usábamos IECAS con antagonistas ARA2, incluso llegamos a usar la terapia triple con inhibidores de la renina y el resultado fue desastroso porque los pacientes empezaron a tener mayor deterioro funcional e hipercalemia. Entonces esta política, esta aparentemente buena de bloquear todo el sistema renina-angiotensina no funcionó y prácticamente ahorita no se usa excepto en casos muy particulares, muy controlados, en donde uno tenga un paciente con una proteinuria significativa y quiera pues darse la pela de dar las dos cosas, pero tiene que estar haciendo un seguimiento estrecho. Esto ya lo dijimos.
Bueno, ahora viene otra recomendación para el manejo de la enfermedad renal crónica, que es reducir la ingesta de proteínas. Entonces es un punto que está más o menos generalizado, todo el mundo lo admite. Si nosotros tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica importante, un estadio 4 o más grave, tenemos que reducir la ingesta de proteínas en este punto, menos de 0,8 gramos por kilogramo por día. Esto ha logrado reducir la progresión de la enfermedad. Son recomendaciones que se dice débil, con evidencia baja para adultos, moderada para adultos sin diabetes, pero es algo que es universal. Y nunca se recomienda ingesta de proteínas altas, menos aún en el paciente que tenga proteinuria, porque va a empeorar su enfermedad. En cuanto al control glicémico, también pues es importante, siendo la causa de la diabetes más frecuente de la enfermedad renal crónica, tenemos que tratar de mantener niveles óptimos de hemoglobina glicosilada bordeando el valor de 7%. Sin embargo, pacientes que estén en riesgo, y es lo que nosotros miramos con respecto a medicamentos, si es mejor su seguridad o su eficacia, el paciente que tenga riesgo de hipoglicemia, el paciente anciano, el paciente que ya tenga un deterioro importante de la función renal, que tenga hepatopatía, etcétera. Estos pacientes no debemos llevarlos a 7%, sino a valores más altos, porque en ellos es más importante que no hagan hipoglicemia, que tengan seguridad y no que sea la droga muy efectiva. También tiene que tener presente uno que la hemoglobina glicosilada debe valorarse en el contexto del nivel de anemia y del grado de función renal. Si el paciente tiene una anemia importante o está recibiendo eritropoyetina o tiene una enfermedad renal, la hemoglobina glicosilada no sirve como parámetro de control glicémico porque está alterada por estas cosas. Esto también es una recomendación universal en cuanto a la dieta baja en sal, que tiene un efecto importante sobre el nivel de presión arterial fundamentalmente. El ejercicio también, un valor, son recomendaciones fuertes, aun cuando la calidad de la evidencia no es buena. Esto pues que todo paciente que esté con enfermedad renal en controles, pues tiene que tener asesoría de nutricionista, de otra serie de especialidades pues, que le digan al paciente a recomendaciones especiales sobre estas cosas. Aquí enfatizamos tal vez el fósforo. El fósforo es un punto importante en estadios no avanzados de la enfermedad. El potasio viene siendo ya un punto ya en estadios más avanzados de la enfermedad. Nosotros hemos de saber que el paciente que tiene enfermedad renal crónica no eleva el fósforo sino hasta también fases avanzadas, pero la alteración se ve en que el paciente empieza a excretar más fósforo en estadios tempranos. Si nosotros midiéramos la fosfaturia, encontraríamos que los niveles de fósforo en orina van aumentando gradualmente hasta que el riñón pierde la capacidad de eliminar fósforo. El riñón moviliza una serie de alteraciones hormonales que son a base de unas sustancias que llamamos nosotros fosfatoninas. Las fosfatoninas son hormonas que eliminan fósforo. Entonces llega al punto en donde lo pueden hacer hasta que el riñón ya no tiene la capacidad para hacerlo. Y resulta que nosotros en la vida moderna tenemos muchos alimentos que tienen fósforo. De hecho, todos los alimentos procesados para poder conservarse tienen fósforo. Cuando en épocas ancestrales nosotros no teníamos fósforo y era difícil conseguir el fósforo, porque para poder conseguir usted fósforo tenía que cazar el animalito. Usted ahorita abre la nevera y tiene el fósforo aquí, va a la tienda, tiene el fósforo allí. Todos los alimentos tienen fósforo, especialmente si son procesados. Entonces tenemos una abundancia de fósforo en un paciente que no puede eliminarlo y es sabido que tanto los niveles aumentados en orina como en sangre generan mortalidad cardiovascular. Y el potasio pues tiene importancia, como digo, ya en las fases finales. No es necesario restringirlo a no ser que el paciente ya esté haciendo hipercalemia o tenga disminución en el volumen urinario. La anemia es otro de los puntos que nosotros miramos. Nosotros sabemos que el paciente tiene anemia cuando tiene menos de 13 de hemoglobina si es hombre o menos de 12. El objetivo de manejar la anemia en el enfermo renal es tenerla entre 10 y 12. Es una anemia permisiva. Nosotros no nos interesa normalizar la hemoglobina. Entre 10 y 12 es suficiente para que el paciente funcione bien. Un poquito cercano a 12, el paciente que es activo, que es joven, que tiene actividad pues importante. El anciano no nos importa si tiene una actividad muy reducida, con que lo tengamos en 10 es suficiente. Entonces no se requiere dar
estimulantes de la eritropoyesis en pacientes que tengan más de 10 de hemoglobina. Se usa cuando la hemoglobina está a menos de 10. Entonces, pues es algo que tenemos que estar midiendo con cierta frecuencia. Los niveles de calcio, fósforo, ya hemos dicho, la hormona paratiroidea. Yo siempre digo esto, el trastorno mineral y óseo, lo que nosotros llamábamos anteriormente la osteodistrofia renal, es decir, el impacto que produce la enfermedad renal crónica sobre los huesos. Hoy se llama enfermedad mineral y ósea porque se expandió la enfermedad a que no solamente son los huesos los afectados, sino es todo el organismo, incluyendo el aparato cardiovascular. Esto es un berenjenal. Yo tengo la palabra precisa para esto no lo entiende nadie. Es una cosa supremamente enredada. Nadie puede decir que los niveles de PTH sean tales, porque es de una complejidad enorme. Si bien se hacen recomendaciones específicas en cuanto a que se mantengan ciertos niveles de calcio, ciertos niveles de fósforo, ciertos niveles de PTH y por supuesto una fosfatasa alcalina que esté en valores que no estén indicando resorción ósea, pero es más fácil decirlo que hacerlo, no es una cosa que sea fácil de manejar. Tiene uno que estar midiendo sus niveles periódicamente. Aquí hay un punto importante. Nosotros estamos acostumbrados a prescribir vitamina D o vitamina D natural o vitamina D activa, es decir, el 1,25, este es el 25 hidroxi, este es el 1,25 hidroxicolecalciferol. Sin embargo, la guía en este momento menciona que no se debe en forma rutinaria prescribir esto, con el intento de bajar los niveles de PTH, porque es la indicación que nosotros tradicionalmente hemos tenido. Tal vez enfatizando pues que esto no es tan sencillo. Y también no se recomienda que se usen bifosfonatos en pacientes que tengan función renal muy deteriorada, en el ánimo pues de evitar la progresión de la osteoporosis. Son cosas distintas, la desmineralización ósea y la osteoporosis, que se pueden dar en conjunto en el paciente, pero en ellos no se usan estos bifosfonatos porque tienen riesgos también y porque tampoco han demostrado que cambien mayormente la prevalencia pues de las fracturas en ellos. Este sí es un punto importante que nosotros debiéramos tener presente siempre. Recuerden que una de las funciones que tienen los riñones, sus túbulos, tanto el proximal como el distal, es la excreción o el manejo del estado ácido básico. Entonces, el enfermo renal, no todos, algunos más que otros, si la enfermedad es túbulo intersticial más, si la enfermedad es glomerular menos, empiezan a hacer un estado de acidosis progresiva y nosotros tenemos que tratar de corregir esto, mantener un bicarbonato sérico por encima de 22, ojalá en 24, que es muy sencillo, es simplemente darle al paciente que consiga bicarbonato de sodio, que no lo venden en las farmacias, sino que uno lo prepara, se consigue muy fácil en las tiendas, no en las farmacias, y uno ajusta la dosis hasta lograr el objetivo. Entonces, lo que yo hago siempre es decir a los pacientes que tomen 5 gramitos y tomen 5 gramitos o lo que se necesita, y uno está mirando cómo va el bicarbonato. No necesita uno hacer gases arteriales, son gases venosos para poder mirar el bicarbonato, que igual da el resultado, con eso tiene uno para saberlo. Si no corrige la acidosis 1, el paciente va a terminar descalcificando sus huesos y todo ese calcio va a las arterias, al corazón, a las válvulas del corazón, y pues el paciente termina haciendo mayor enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado que la corrección de la acidosis metabólica retrasa la progresión de la enfermedad. Ese es un punto importante. El paciente, lo hemos dicho ya exhaustivamente, que el paciente con enfermedad renal crónica tiene una prevalencia o tiene una incidencia alta de enfermedad cardiovascular, y de eso es que se muere el paciente. Entonces nosotros tenemos que tener presente que iguales guías para ellos, que si tengan o no tengan enfermedad renal, tenemos que darles los mismos beneficios, los mismos exámenes, nunca darnos temor que porque el paciente tiene enfermedad renal crónica no le vamos a hacer cateterismo cardíaco o cualquier prueba no invasiva. Tenemos que tener las mismas normas, las mismas guías, y no tener miedo de porque tiene enfermedad renal le limitemos, o porque tiene el pronóstico diferente, la posibilidad de someterse a esto. Aquí en esta gráfica, en estas barras, se observa cómo en la medida en que la enfermedad va avanzando de estadio 2 a estadio 3 a estadio 4,
y va la gente desarrollando pues su enfermedad renal, igualmente la mortalidad va aumentando. Y nosotros lo hemos definido esto como en cierta forma una situación, entre comillas, que ojalá sea así, porque si no fuese así, si los pacientes en el transcurso de la progresión de su enfermedad renal crónica no fuesen muriendo, no nos daríamos abasto en las unidades renales de tanta gente enferma. Los pacientes se van muriendo en el curso de su enfermedad, y los que llegan ya a un estadio 5 para diálisis ya es un embudo de todos aquellos que ya han fallecido por las complicaciones cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, aquí la mortalidad de un estadio 4 puede llegar a ser tan alta como de un 45%. Hacíamos también referencia cuando hablábamos de la albuminuria, que aquellos que tienen albuminuria tienen más enfermedad cardiovascular. Aquí, por ejemplo, en un estudio de 308 pacientes se vio que aquellos que tenían que los que no tenían microalbuminuria no tenían enfermedad coronaria, y los que tenían microalbuminuria, que se mencionaba en esa época, se utilizaba el término microalbuminuria, la enfermedad arterial coronaria llegaba hasta un 20%. Y no solamente la prevalencia aumenta, sino la severidad de las lesiones de las arterias coronarias. La falla cardíaca, igualmente hay que ofrecer todos los beneficios de los medicamentos, aquellos que estén, que se hayan analizado con evidencia. Nosotros sabemos que algunos medicamentos nuevos particularmente que se usan actualmente para la falla cardíaca no son analizados en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, estos medicamentos pues no los podemos usar en ellos, pero la otra gran mayoría sí, en la medida en que pues uno mire que no haga toxicidad. La interpretación de los parámetros de laboratorio como el ProBNP y la troponina también es importante y muy crucial. La miramos todos los días en nuestros servicios de urgencias, en los pisos, con el paciente que llega con dolor torácico, que llega con falla cardíaca. Entonces hemos de saber que los puntos de corte para estos exámenes de laboratorio son más altos. He encontrado artículos, por ejemplo, de que el punto de corte del ProBNP para un paciente con una enfermedad renal avanzada, estadio 4 o 5 en diálisis, puede llegar a ser 4000. Es decir, un ProBNP que nosotros decimos está siempre elevadito, 4000, para ellos puede estar apenas ajustado a su falla renal. Y también hemos visto cómo las troponinas pueden tener cierto nivel de estar elevadas sin indicar pues específicamente que el paciente tenga una necrosis miocárdica. Pero pues tenemos pues la posibilidad de hacer los controles y la clínica completa, que le permite a uno también darle valor al resultado, no solamente es el examen en sí. Bueno, esto es lo que ya hemos dicho. El paciente puede someterse en la medida en que se pueda a las imágenes nucleares, a la ecocardiografía, a las pruebas de esfuerzo, igual que un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, también es un grupo de alto riesgo para enfermedad arterial periférica. Aquí yo voy a decir algo que de pronto ustedes lo compartan o no lo compartan, es que para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica, más de la clínica, que es inespecífica y poco sensible, pero sí tiene mayor especificidad, como en general con todo lo que es la semiología médica, el examen más sencillo que le permite a uno saber si el paciente tiene enfermedad arterial periférica es el índice brazo-tobillo. Nosotros no necesitamos pedir Doppler arterial de miembros inferiores. Yo estoy en contra de la conducta médica de pedir Doppler arterial de miembros inferiores. No añade en absoluto nada a lo que uno ya sabe con la clínica y con el índice brazo-tobillo. Es un examen que no le aporta a uno mayor cosa. Si el paciente tiene un Fontaine 2B o 3, es un paciente que requiere un estudio ya angiográfico y el Doppler no sirve para nada. Si el paciente es un Fontaine 2A para arriba, es un paciente que con meramente el índice brazo-tobillo, que lo puede uno hacer con un tensiómetro de los automatizados. Un estudio que no lo hacemos nosotros y con eso tenemos, el Doppler no carece de beneficio, no aporta mayor información a lo que nos pueda dar lo que ya decimos.
En cuanto a los medicamentos, aquí hay cosas importantísimas que mencionar. Recordemos que nosotros tenemos que hacer ajuste de los medicamentos a nivel de función renal. Hemos aprendido en el curso de los años cómo se han presentado pacientes con complicaciones relacionadas a no hacer el ajuste. Tenemos 2 pacientes con enfermedad, con artritis reumatoidea que recibieron metotrexate estando en diálisis y tuvieron complicaciones enormes, pancitopenia y una enfermedad dermatológica severa cuando el metotrexate está contraindicado en el paciente que tiene menos de 15 mililitros por minuto. Pero olvidamos los médicos eso. Hemos tenido situaciones de toxicidad por muchos medicamentos que nosotros sabemos que tenemos que ajustar, la ciclofosfamida, las drogas para el cáncer, los antibióticos, no se pueden dar en las dosis que uno utiliza normalmente si la función renal es normal. Entonces esto es importante. Casi siempre se ha recomendado que el ajuste de los medicamentos se haga por el coprofigol, pero cualquiera de las otras fórmulas derivadas de la creatinina se pueden usar también para uno poder estimar la filtración y ajustar la dosis del medicamento. En cuanto a los estudios de imagen, aquí la parte importante se refiere a los medios de contraste yodados y a los estudios que se hacen de resonancia con gadolinio. Entonces, en cuanto a los medios de contraste, yo les quiero enfatizar simplemente que la posibilidad de que un paciente que tenga función renal normal desarrolle toxicidad por contraste es mínima. Entonces, si un paciente tiene función renal normal, ni siquiera necesita nefroprotección. El paciente, la posibilidad de que haga daño por contraste es muy baja, pero sí va aumentando en la medida en que la función renal se va deteriorando o que tenga otros factores de riesgo como falla cardíaca congestiva, en donde la incidencia puede llegar al 25%. Se considera como la tercera causa de injuria renal aguda en pacientes hospitalizados, después de las otras causas como la hipoperfusión renal y medicamentos nefrotóxicos. El problema de hacer nefrotoxicidad por contraste es que el paciente tiene hospitalización más prolongada, aumento de los eventos cardiovasculares y mayor mortalidad. Entonces no es una situación sencilla, no es una situación inocente. El paciente que hace injuria renal por medio de contraste se muere más. Nosotros sabemos que existen factores que son no modificables como estos y que tenemos factores modificables. Entonces, estos son donde nosotros podemos intervenir. Si un paciente llega deshidratado al servicio de urgencias y se le hace un TAC de abdomen con contraste, pues tiene una posibilidad enorme de hacer injuria renal aguda producida por contraste. Pero si nosotros lo hidratamos o le tratamos la anemia en el momento o usamos o lo estabilizamos hemodinámicamente, pues vamos a tener menos posibilidad que el paciente haga la nefropatía inducida por contraste. Igualmente, si nosotros retiramos drogas nefrotóxicas o diuréticos, que en el caso pues también incrementan la posibilidad. Entonces el mensaje está en tratar de modificar esto para que no se nos presente esa situación. Y recordar que si se requiere más de otro estudio con contraste, demoremos por lo menos 3 días en hacer el siguiente. Simplemente para recordar que los medios de contraste yodados se clasifican de alta osmolaridad, cuya osmolaridad es mayor de 1400, de baja osmolaridad, que no es que tengan baja osmolaridad, sino que se relaciona a la anterior, que eran de muy alta osmolaridad, siguen siendo hiperosmolares, y los que llamamos isosmolares, que sí tienen una osmolaridad cercana a la osmolaridad sérica. Nosotros sabemos hoy en día, si bien no todos los estudios lo demuestran, pero sí algunos de ellos muestran que los medios de contraste isoosmolares son más seguros que los de baja osmolaridad y por supuesto que los de alta osmolaridad. En cuanto a las medidas que nosotros usamos para reducir ese riesgo, además de evaluar el riesgo inicial que pueda tener el paciente con los factores modificables y no modificables, es tratar de determinar si el paciente en verdad necesita el estudio contrastado, retirar otras drogas nefrotóxicas. Y finalmente lo que estamos haciendo y lo que recomiendan las guías en este momento es hidratar con solución salina. Ya no se recomienda hidratar con bicarbonato. Tampoco se recomienda utilizar N-acetilcisteína porque no ha demostrado beneficio. Nosotros vemos que en la clínica constantemente se sigue usando N-acetilcisteína, inclusive por vía endovenosa, y no hay evidencia de que esto disminuya el riesgo de la nefrotoxicidad. Utilizar medios de contraste, ojalá isoosmolares, la menor cantidad que uno pueda, y evaluar la función renal en las 48, 72 horas y hay veces por más tiempo
dependiendo del paciente que esté mirando uno. En cuanto a los estudios con gadolinio, que se usan un poquito menos, afortunadamente, se usa la resonancia simple, pero cuando se requiere gadolinio, tenemos que tener presente que no se deben usar cuando la tasa de filtración sea menor de 15, y dependiendo también de la sustancia empleada, también hay algunos que no se debe usar con valores menor de 30. Cuando la situación, cuando uno requiere el estudio de la resonancia, inevitablemente porque le va a aclarar el diagnóstico y la tasa de filtración es menor de 30, se recomienda que se usen los macrocíclicos. Entonces acá tengo los que son los macrocíclicos y los lineales. Los que tienen mayor riesgo de producir daño por gadolinio libre, que genera una respuesta fibrótica, son estos lineales, iónicos y no iónicos, y estos otros que son los cíclicos son los que tienen un poquito de menor riesgo, que se recomiendan cuando uno tiene una tasa de filtración menor de 30. Entonces, lo ideal es no usarlo, estos cuando es menos, no usar estos cuando la tasa de filtración es menos de 15, estos cuando la tasa de filtración es menos de 30. Si se requiere utilizarlo en menos de 30, entonces se prefieren estos de acá, los que son cíclicos. La enfermedad que ellos producen es una enfermedad relativamente rara, pero de una connotación muy grave, que se llama fibrosis sistémica nefrogénica, que inicia en los miembros inferiores con edema, como si fuera una esclerosis sistémica progresiva. Es del mismo cuadro, y la piel luego se va endureciendo, afecta las articulaciones, el paciente termina haciendo contracturas postrado en una silla de ruedas. Recordar que la enfermedad no solamente afecta la piel, sino que también la enfermedad afecta los órganos internos como el hígado, los pulmones, los músculos y el corazón, lo que le genera ese aumento de mortalidad tan temido en ellos, que puede ser hasta el 40% a los 18 meses. Entonces, también un punto importante es que la vida media, si la función renal es normal, es de apenas 90 minutos, pero si la función renal está alterada, puede prolongarse hasta más de un día. Cuando nosotros tenemos que hacer un estudio con gadolinio, inevitablemente, y el paciente tiene un estadio 4 o 5, en esta situación se recomienda realizar diálisis, 1, 2 o 3 diálisis seguidas, inmediatamente aplica uno hace el estudio con el gadolinio. Este tipo de tratamiento para los medios de contraste yodados no sirve. No sirve hacer diálisis después de colocar sustancias yodadas para prevenir el daño renal. Solamente se recomienda en el caso del gadolinio. Esta es otra situación que realmente es muy rara. Yo no he visto el primero, que un paciente que haga un deterioro renal cuando se usan enemas ricos en fósforo. Es una situación que algunos refieren como de un caso en cada 1000 situaciones en las cuales se usa, otros la dan un poquito más frecuente. En cuanto a las infecciones, pues todos sabemos que los pacientes con enfermedad renal tienen una propensión a hacer enfermedades infecciosas, virales, bacterianas, de toda índole. Entonces se recomienda que todos tengan vacunación anual para la influenza y vacunación para el neumococo cada 5 años, que todos se logren inmunizar para la hepatitis B. Son recomendaciones viejas, pero nosotros desafortunadamente las hacemos ya cuando el paciente está en diálisis o incluso cuando se trasplanta. En las etapas de prediálisis a veces no lo hacemos, que es cuando se debería hacer, cuando el paciente tiene el sistema inmunológico menos comprometido. Esto ya lo habíamos dicho, los términos que nosotros usamos en cuanto a cuando es menos de 7 días, de 7 a 3 meses y más de 3 meses. Bueno, deben desarrollarse programas evitando que el paciente se hospitalice, porque la mortalidad es mayor. La remisión es el otro punto. Al nefrólogo, ¿cuándo debe remitirse un paciente? Entonces, pues desde el punto de vista práctico, aquí está cuando uno analiza los distintos grados de enfermedad renal y la albuminuria. Entonces, como por ejemplo el paciente con estadio 3A y que tenga A3 sería un paciente para referencia en nefrología, y así pues estas otras situaciones. Y en términos prácticos, todo paciente que tenga más de 70 años, que tenga una función renal estable, estadio 1 a 3, con tasas mayores de 30 mililitros y albúmina menor de 500,
se pueden seguir atendiendo en atención primaria por el médico general sin derivar a la nefrología. Esto es importante porque nosotros nos atofagamos de pacientes a veces con estadios que no van a progresar a enfermedad renal más avanzada y que pues se pueden atender fácilmente en un primer nivel. Ya un paciente que tenga menos de 70 años, que tenga proteinuria, que tenga una alteración más como las que están aquí anotadas, deben remitirse. Todos los que tengan menos de 30 mililitros por minuto deben remitirse. Todos los que tengan alteraciones en el sedimento urinario que definitivamente llamen la atención como una hematuria de causa no urológica. Las consecuencias de no ver un paciente tempranamente como debe ser es que el paciente llega sin acceso vascular, llega con estas cosas descontroladas, tiene mayor mortalidad, mayor costo, y el paciente finalmente nosotros asignamos la modalidad de diálisis y no él la elige como debiera ser lo correcto. En cuanto a, bueno, pues los pacientes tienen que tener atención multidisciplinaria, tienen que ver el cirujano vascular, tiene que darle una la opción del trasplante. En cuanto a esto, debe tenerse presente que uno debe iniciar estudios para trasplante renal cuando la tasa de filtración está cerca de 20, está en 20, entre 15 y 20, rondando 20 es el momento oportuno. Eso sería para lo ideal, que sería un trasplante preventivo antes de que el paciente entre a diálisis y genere las comorbilidades que genera la diálisis. Pero los que logramos meter a trasplante así, prácticamente no existen. No tenemos pacientes que les hagamos trasplantes antes de que lleguen a diálisis. Debiera hacerse, pero no lo hacemos. ¿Por qué? No tanto porque nosotros no los mandemos, sino porque el sistema de salud tiene una serie de trabas que no permite que el paciente llegue al trasplante en una forma oportuna. ¿Cuándo iniciar diálisis? Esto, como lo digo yo acá, es una mezcla de ciencia y arte. Básicamente los parámetros que nosotros tenemos es el síndrome urémico y la hipervolemia y el estado nutricional, estas tres cositas. Si el paciente tolera la uremia, pues podemos tenerlo sin hacerle diálisis con niveles de creatinina y tasas de filtración muy bajitas o niveles de creatinina enormemente altas. El paciente tolera la uremia, quiere decir que él come, que no tiene náuseas, que no tiene vómito, que no tiene prurito, que no tiene encefalopatía, que su corazón está bien. Y en cuanto a la hipervolemia, que es uno de los parámetros que nosotros usamos, si el paciente tolera, si el paciente no desarrolla disnea, no desarrolla edemas, uno lo puede controlar, el paciente que tenga todavía reserva renal funcional. Y si el paciente no empieza a desnutrirse, nosotros controlamos el estado nutricional con un parámetro muy sencillo que es el peso. Si el paciente empieza a perder peso, este paciente no está comiendo bien, se está desnutriendo. Él le dice a uno que come bien, pero seguramente no, porque está perdiendo peso. Entonces no es un número, no es un valor, no son 5 mililitros por minuto ni 10 mililitros por minuto de tasa de filtración, y es el KTB semanal que hacíamos nosotros en una época. Es simplemente estas tres cositas que nosotros valoramos. Y como digo, muchos pacientes ya entran en esta condición, cuando el paciente ya tiene una hipercalemia severa o un edema pulmonar o una encefalopatía urémica, en donde pues no hay discusión, el paciente tiene que hacerse diálisis, o situaciones muy particulares de medicamentos que se pueden dializar. Bueno, creo que es todo.